lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 7:38. Damos la bienvenida al doctor César Ulloa. Él tiene un PhD en Ciencias Sociales, maestría en Ciencias Internacionales y en Gerencia Cultural. Es académico del IAEN, Instituto de Altos Estudios Nacionales. Ha sido parte de SCEL, una prestigiosa fundación, organización privada sin fines de lucro, que contribuye por muchos años al desarrollo humano sustentable de Ecuador. César, muy buenos días. Quisiéramos tratar el día de hoy sobre el curso que está tomando la política en Ecuador con una compleja segunda vuelta, pero antes iniciemos con el caso de Javier Milei. Le preguntamos si se trata de un desliz del popular presidente argentino o puede esto convertirse en el inicio de una caída de un ídolo de barro. Bienvenido. Muchísimas gracias, Gustavo, un cordial saludo a la audiencia. Este es el resultado de una sobreexposición mediática de lo que se conoce como diplomacia del micrófono, en donde el presidente está expuesto a cualquier tipo de cosa en la medida de que no administra, no gestiona, no modula, como se le quiera llamar, la fuerza que tiene su discurso. Indistintamente, Gustavo, del nivel de popularidad que tenga un presidente, él siempre va a estar expuesto a la deliberación, expuesto al escarnio, y en ese sentido, el tomar partido por una idea, por una persona, por un movimiento, por algún fenómeno que sucede, indudablemente le pone en el ojo del huracán. Y lo que ha pasado en Argentina es el resultado de esa sobreexposición innecesaria, por cierto, de tratar de ganar la narrativa a la oposición, me refiero al peronismo, al Frente por la Victoria de Cristina Fernández, del justicialismo, y el resultado es esto, o sea, no siempre las personas que están todo el tiempo tratando de expresar sus ideas, sus causas, su pensamiento, salen bien librados. Y creo que esto le hace al presidente de la República administrar de mejor manera, no solo, ojo, lo que él cree, sino también de administrar de mejor manera su comportamiento. Es como que acá el presidente pondría un retweet, replicaría, compartiría o incluso añade algún comentario sobre lo que dice alguien. Indudablemente está tomando partido. Entonces esto ha provocado en Argentina que centenares de personas denuncien en fiscalía con la finalidad de iniciar un proceso de indagación, de investigación en la participación del presidente, con la finalidad de que se determine en el sistema de administración de justicia si hubo dolo o no hubo dolo, es decir, si hubo efectivamente una intencionalidad o fue un acto precipitado, un acto equivocado que tuvo Milei en su país. Doctor Ulloa, muy buenos días. Pues no han faltado las voces, especialmente dentro de la Argentina, que han advertido que efectivamente esto pudo haber sido premeditado y quienes lograron ganar algunos millones de dólares es porque tuvieron información privilegiada y que, bueno, luego se dio lo que se dio y miles de personas también perdieron recursos. Ya se empieza a hablar de que podría esto llevarle incluso al presidente Milei a un juicio político. ¿Cómo ve usted esta situación? Bueno, que es una situación muy delicada, porque un presidente no puede tomar postura, en definitiva, por algo que circula en las redes y peor aún que condicione, que determine de manera tan contundente el rumbo de la economía, no hablemos del país, pero sí por lo menos de decenas de miles de personas. Entonces, el sistema de administración de justicia en Argentina, que además administra procesos demasiado complejos, como el proceso en contra del expresidente Alberto Fernández por violencia de género contra su exesposa, el proceso que todavía sigue con la presentación de algunos recursos por parte de la expresidenta Cristina Fernández, y ahora este proceso que posiblemente se abra contra el presidente Milei, pone en una situación muy delicada en cuanto a la institucionalidad del sistema de administración de justicia en Argentina. Entonces habrá que ver si el presidente, en definitiva, si hay una justicia íntegra, transparente, que no se debe
a ningún bando político, logra determinar efectivamente si hubo dolo o no hubo dolo, o si fue una actitud precipitada, de desorientación, fugaz, como lo hice. Además, yo soy muy crítico, estoy en contra de lo que dice el presidente Milei, en el sentido de que es un asunto de privados. Había una frase que decía, es como cuando vos vas a un casino y si pierdes, la culpa no es del casino, es de quien apuesta. No se trata de eso, porque en definitiva el presidente es la primera magistratura del Estado, por lo tanto la credibilidad, la confianza, la integridad del sistema depende, en un caso como es presidencialista, depende de esta figura. Hay denuncias formales que se han interpuesto ante la justicia argentina, también ante la justicia norteamericana, por implicar a, no sabemos si llamarlos empresarios o pseudoempresarios norteamericanos que fueron parte de este escándalo. Pero al momento esto se debate en Internet, en las redes sociales, y se dice que a palabra suelta no hay vuelta. La defensa que ha tratado de armar Milei en una entrevista oficialista le deja en peor predicamento, más allá de los entretelones de la entrevista que circulan en las redes sociales, que por tan lamentable y descalificador contenido que sugieren una entrevista concertada, corregida, nos llevan realmente a dudar de que se trate de productos fabricados con inteligencia artificial, pero realmente está asumiendo un golpe sumamente fuerte Milei, que tiene aún, se dice en el reporte de Radio Francia, su popularidad aún no se ha visto afectada, quizá es demasiado pronto para juzgar, pero le está dejando en pésimo predicamento. Sí, indudablemente su credibilidad habrá que ver cómo se afecte o no en función de las siguientes etapas que sigue el sistema de administración de justicia en esta investigación, pero indudablemente es un golpe para que él modere, module, administre, gestione, como se le quiera llamar, sus intervenciones, ¿no? O sea, ningún país puede tener un primer mandatario o jefe de Estado diciendo lo que se le ocurre ese momento porque es el presidente. Entonces, yo creo que el primer ciudadano del Estado debe ser alguien que tenga mucha cautela, mucha prudencia en lo que dice, porque eso afecta no solo de manera interna, sino también de manera externa. Fíjese cómo le está mirando el mundo a Milei ahora. Entonces no afecta solo al interior de ese país, también afecta indudablemente en la mirada que tienen sus colegas en los países que tienen relaciones estrechas con Argentina. Bien, vayamos al tema central para el cual le hemos convocado el día de hoy, y muchas gracias por estar con nosotros nuevamente, César. Vamos a hablar del curso que está tomando la política de Ecuador tras una primera vuelta, cuyos resultados se han convertido en un auténtico caso de estudio. Bueno, creo que es un balotaje con un final imprevisible. Me da la sensación que las dos candidaturas están segundo a segundo por encontrar una estrategia adecuada que les permita cautivar a la gente que no votó por ninguno de ellos en cualquiera de las características, sea blanco, sea nulo, o la gente que incluso ni siquiera asistió a los recintos electorales. En dos modelos completamente distintos, porque eso sí hay que establecer. El uno y el otro no se parecen y sus propuestas son completamente diferentes. Entonces, indudablemente la votación que tuvieron, que además tiene una distancia que ni siquiera es de 30,000 votos, ya después de terminar el conteo en todas las provincias, hace que sea un final, yo diría un final no apto para personas con problemas cardíacos, porque esto es voto a voto, casa a casa, puerta a puerta, calle a calle, tarima a tarima. Y digo esto porque así como las redes sociales son el vehículo que le ponen en aprietos al señor Javier Milei, en el Ecuador, con todo el respeto que se merecen quienes se dedican a la consultoría política, creyeron equivocadamente que las campañas se ganan en redes sociales, y vemos que no es así, que un porcentaje probablemente en cuanto al impacto, a la transmisión,
En cuanto a la reiteración del mensaje, se lo hace por redes. Pero la gente quiere ver los candidatos, la gente quiere escucharles, quiere tocarles, la gente quiere mirar ese lado sensible, si hay empatía o no hay empatía. Entonces, vemos que la estrategia tendrá que cambiar, no sé si drásticamente, pero por lo menos para el presidente de la República me parece que sí debe dar un giro importante. Para la candidata de la Revolución Ciudadana, más bien creo que va a agudizar, va a fortalecer lo que ha venido haciendo en cuanto a sus recorridos, y vamos a ver en definitiva, Gustavo, cuáles son los resultados. Doctor Ulloa, ¿considera usted que quienes votaron en su momento en blanco o nulo, o quienes no fueron a votar por cualquier circunstancia, ahora cambien su decisión respecto del voto frente a esta polarización? Es decir, quien ya votó nulo en la primera vuelta probablemente cambiará, será un porcentaje mínimo. Quien votó en blanco ahora se decantará por alguno de los candidatos. Eso depende en realidad de la campaña electoral o lo que podamos ver en estos meses, porque deberíamos asumir también que las decisiones que vaya tomando como presidente, como gobernante Daniel Noboa, también van a incidir de manera determinante en el voto o la decisión del voto que tomen los ecuatorianos y las ecuatorianas el 13 de abril. Eso tiene que suceder inevitablemente, caso contrario no se va a desequilibrar el resultado que tuvimos en la primera vuelta. Es decir, yo estoy convencido... el voto también de Pachacuti, ¿no? Del movimiento indígena. Todavía hay muchas expectativas respecto de aquello. A ver, yo creo que el movimiento indígena ha demostrado en las últimas elecciones que no ha votado por el correísmo. No sé si eso se mantenga o no se mantenga. Yo tampoco creo que lo que establezca la dirigencia de sus asambleas sea letra muerta, porque nadie sabe en definitiva cuál es el comportamiento electoral de cada persona cuando va a las urnas. No creo yo que sea palabra santa lo que diga el principal de la CONAIE, Leonidas Issa, y habrá que ver indudablemente cómo tanto el uno como el otro, si no llegan a un acuerdo con Pachacuti, con los pueblos y nacionalidades, cómo logran llegar uno a esos sectores, sobre todo de la ruralidad, de la Sierra Centro, también de Guayas, porque en Guayas hay una gran población indígena, y habría que ver cómo logran cautivar esos votos. Creo que los problemas del sector indígena son conocidos por décadas y que no han sido atendidos en su momento como corresponde. Los más graves: desnutrición crónica infantil de sus niños, violencia intrafamiliar, problemas en cuanto al acceso en términos de calidad, cantidad y oportunidad de agua, temas ambientales y servicios, y el tema indudablemente agropecuario, es decir, de agricultura y pecuario, que esos son los problemas que históricamente no se resuelven. Entonces habrá que ver si estos dos candidatos tienen dentro de su discurso, de su propuesta, una forma efectiva que pueda convencer que estos problemas que mencioné sean atendidos de la forma más clara, más transparente, más oportuna, diría yo. Antes de concentrarnos en la segunda vuelta, César, ¿cuál es su diagnóstico sobre qué factores contribuyeron, qué factores generaron a esa polarización que anuló en la práctica a todo el resto de candidaturas, que llevó a que dos candidatos se lleven en un tácito empate el 90% de los votos, además con ciertos atributos de una división claramente regional de los votos? Bueno, yo diría que hay un factor elemental, y es el sentido de que el presidente en funciones y candidato también siempre expresó su voluntad, su deseo de ser reelecto. Entonces, ya desde el comienzo él marcó la cancha en el sentido de que comenzaba a ser un candidato, y por otra parte nosotros tenemos el correísmo con un voto que además sobrepasó su techo, y por lo tanto iban a una contienda estos dos como preferidos. Digo preferidos porque siempre la opinión pública iba a estar concentrada en lo que hacía este Nobel, joven, debutante, candidato a la presidencia y presidente en funciones,
y lo que el correísmo iba a hacer para tratar de disputarle la preferencia electoral. Entonces, yo diría que se construye una orientación pública, ahora utilizan reiteradamente esta palabra, una narrativa, en donde siempre hubo dos opciones, no hubo una tercera opción. Si uno mira las encuestas desde hace 6 o 7 meses atrás, vemos que las encuestas no variaron en cuanto a preferencia electoral de los dos primeros con opciones efectivas para ganar las elecciones. Y los otros candidatos estuvieron fuera del radar de los electores porque no tuvieron nunca ni el protagonismo, ni los recursos, y tampoco una propuesta que pueda sacarles de lo que hacía el oficialismo y de lo que en su momento representa el correísmo. Entonces yo diría que una primera explicación es esa. Y la segunda es que si bien ha sido un presidente que administra el Estado un corto tiempo, sin embargo, las decisiones que ha tomado, más allá de que estemos a favor o en contra de estas decisiones, no son menores. El declarar estado de guerra interna, el declararles como terroristas a los grupos de delincuencia organizada, ¿no es cierto?, el quitar los subsidios, el subir el IVA, es decir, fueron cosas que tuvieron un gran impacto y por lo tanto siempre le tuvieron en primera plana, le tuvieron en titulares. Entonces, creo que esas son las causas que hicieron que no haya posibilidades para un tercero, para una tercera. Tal es así que el porcentaje de voto nulo es mayor que lo que alcanzó Leonidas Issa. Por lo tanto, es evidente que no había ninguna posibilidad para los 14 restantes candidatos. Aunque hay una gran tarea que queda sobre todo para los asesores de cada campaña, que entendemos se encuentran ya en cuartos de guerra, ¿cuáles son, en su criterio, las principales necesidades, aspiraciones de los ecuatorianos que deberían ser tratadas por los candidatos en la campaña que puedan, en definitiva, moldear sus propuestas? Son dos, inevitablemente. La una es el empleo, la generación de empleo. 7 de cada 10 jóvenes en edad de aportar al ámbito productivo no tienen ninguna posibilidad. Además de esos jóvenes se quedan sin posibilidades de continuar sus estudios en alguna institución de educación superior. Cerca de 200,000 bachilleres están afuera. El mayor porcentaje de gente que ha emigrado son jóvenes. La segunda causa de muerte en jóvenes es el suicidio, la primera el homicidio. Embarazos adolescentes, somos el segundo país después de Venezuela en América del Sur. Entonces, la problemática de los jóvenes es atada al desempleo, y no solo de los jóvenes, sino también diría de los jóvenes adultos y adultos. Entonces, creo que el tema del desempleo es determinante. Es un país que ha cerrado las posibilidades a un segmento de la población que en este cambio intergeneracional es el más importante, incluso para términos de decisiones electorales. Y el segundo es este virus que no se ha podido controlar en los últimos 3 gobiernos. Hablo del gobierno de Moreno, luego el gobierno de Lasso, y ahora que es el tema de la delincuencia y de la violencia expresada de distintas maneras. Entonces, yo diría que esos son los principales problemas. Sin embargo, hay una particularidad. El presidente siempre lleva una mochila más pesada porque no ha dejado de ser presidente. Él es candidato, pero no ha dejado de ser presidente. Por lo tanto, la gente observa en el día a día qué es lo que este presidente puede hacer para ir resolviendo estos dos problemas. Indudablemente es un cortísimo tiempo para que dé respuesta, pero la gente está mirando qué hace este presidente. Y por el otro lado está el discurso de la candidata de la Revolución Ciudadana, que a través de la nostalgia, de unos resultados, de unos indicadores en los 10 años de gobierno del expresidente, que le tutela, ¿no es cierto?, trata de decir que con ellos se va a acabar la delincuencia, se va a acabar la violencia. Yo no sé si esto
se pueda provocar o no. Pero en definitiva son estos dos factores los que a mi modo de ver determinarán si inteligentemente uno u otro candidato logra cautivar a estos electores que, insisto, no les gusta ninguna de las candidaturas, prefieren no votar por nadie y algunos ni siquiera asistir a los recintos, que sumados entre nulos, blancos y ausentismos es casi el 30%, o sea, 3 de cada 10 ecuatorianos en condición de votar. Lo que nos dijeron estas elecciones es que no le gusta absolutamente ninguno de los candidatos. Habrá que ver si que logran cautivar ese electorado o no. Hablando de golpes de timón en las campañas, de cambios de estrategia política hacia la segunda vuelta, ¿qué lectura le deja? ¿Qué le dice a usted de esa crisis de gabinete de Daniel Noboa, los cambios que se han dado hasta el momento? ¿Le llevan algún diagnóstico? A ver, son cambios de... A ver, hay algo que no se logra entender todavía en este gobierno, y es que usualmente los secretarios y secretarias de Estado siempre han sido personas con una trayectoria pública conocida y reconocida. Siempre ha tratado de buscarse un equilibrio regional en cuanto a la designación de los funcionarios. Se busca en las carteras de Estado cierta sindéresis, es decir, que alguien que ocupe una cartera venga de esa profesión, de esa especialidad, y vemos que las decisiones del presidente son contrarias de estas 3 variables que le he mencionado, Gustavo. Entonces, si usted me pregunta quiénes son los ministros, con plena certeza le voy a decir que no sé ni quiénes son, ni dónde vienen, no sé su trayectoria. Creo que eso le va a pasar. Pero además, doctor Ulloa, en temas tan sensibles como es el de la inseguridad, como una de las principales preocupaciones de los ecuatorianos, de las ecuatorianas, el nuevo ministro no ha sido, o ha sido más bien sujeto de una serie de cuestionamientos ya por parte de diversos sectores. Tiene un historial que ha evidenciado en algún momento presuntas vinculaciones con el sector del narcotráfico, de las mafias, de alias Fito, es decir, hay preocupaciones sobre qué van a hacer estos nuevos ministros, pero también hay estas preocupaciones de quiénes son y cuáles son sus vínculos. Sí, por eso digo, es un gobierno que en definitiva luego no se logra entender las grandes decisiones, y por otra parte también ha sido un gobierno que no ha tenido coherencia o consistencia en cuanto a lo electoral se refiere. Voy a poner un ejemplo. Tanto el expresidente Lasso como el presidente Noboa ganaron sus elecciones por la sierra, por el oriente, no por la costa, porque en la costa siempre tenemos varios candidatos disputando la primera magistratura en los últimos años. Y no hay una presencia importante de gente de la sierra en el gabinete. No hay un equilibrio en cuanto a reconocer ese respaldo que se le ha dado. No hay figuras estelares con mucha trayectoria, por supuesto, que tanto se merece este país, que la gente con credenciales intachables, con experiencia, con experticia estén en esos puestos. Fíjese que no hay. Entonces, yo no sé cuánto puede hacer el gobierno con estos nuevos secretarios de Estado en este tan corto tiempo para llegar a elecciones y dar un golpe de timonel. ¿Y qué, no sé qué decir, César, sobre el futuro equipo de gobierno de Luisa González? ¿Hay algunas pistas? Sí, yo también creo que también esas son pistas equivocadísimas, y esas son las cosas que efectivamente circulan por las redes y comienzan a nombrar ministros con dudosa reputación, con un gran desprestigio. También es un error, ¿no? Es un error porque estamos en una contradicción, fíjese, Gustavo, entre ministros que no se conoce nada, no se sabe de dónde vienen, quiénes son en este gobierno, al otro caso que es al revés, a ministros que se les conoce mucho y que poco se les cree y que poco además se les aprecia en su gestión. Entonces, yo diría que tanto los dos candidatos, por lo menos en eso, ninguno de los dos nos da luces, ninguno de los dos nos daría con cierta confianza. Entonces es un periodo electoral de mucha incertidumbre, es un periodo electoral que posiblemente se decida el día de las urnas, no necesariamente antes,
y que la gente tomará una decisión en función de su contexto inmediato, de la conversación con los amigos, de la conversación con la familia. No sé si sucede algo extraordinario. El Ecuador es un país que se levanta con sorpresas todas las mañanas, ya cambia el escenario político de día a día. Habrá que ver si días antes de las elecciones ocurre algo extraordinario. Y algo que hay que recalcar, Gustavo, es que tampoco nos sirven las encuestas. Es decir, si alguien quiere de alguna forma atarse a lo que dicen las encuestas para tener una lectura de ese momento, tampoco nos sirve. Ya vamos varios procesos electorales en donde estos instrumentos que son científicos, pero posiblemente mal gestionados, mal administrados, no nos sirven de nada. O sea, una vez más nos dimos cuenta que se construye un relato en los medios de comunicación a partir de la entrega de estos resultados de las encuestas, pero llega el momento en que se presentan en la televisión incluso ya sin vergüenza, ¿no? O sea, no funcionó, no pasó nada. El Exipol dijo algo que es todo lo contrario y no pasa nada. Se continúa con la programación y no pasó nada. Eso también es un error que como ciudadanos nos disgusta, porque parecería que es una tomadura de pelo anunciar cosas y luego no pasó nada. Entonces yo creo que hay que tener mucha cautela y más bien mirar el termómetro in situ, en las localidades, en los recorridos. Si alguien tiene la posibilidad de tener un termómetro más cercano a lo que sucede, eso probablemente sea mucho más real y eficiente que tener unas encuestas que se ponen en un programa de Excel o cualquier programa estadístico y se manipula, ¿no? Bien. Queremos agradecerle mucho por haber estado con nosotros, César. Muy amable. Muchísimas gracias, Gustavo. Un cordial saludo. El doctor César Ulloa es especialista en ciencias sociales, ciencias internacionales, gerencia cultural, académico del IAEN, parte de la Fundación Esquel. Son las 8:05. Cuando abrí mi ferretería tenía poquito, vendía clavos y